¿Quién es Mercedes Guzmán? Es una persona muy positiva, muy optimista, que aprendió desde niña a sonreír. Me encanta la vida, me encanta verle el lado bueno a las cosas. Amo a mi esposo, a mi familia, amo la vida. Ese es Mercedes Guzmán y amo lo que hago. ¿Cómo se hace para mantener así alegre? Sabes de que tienes que decidir ser feliz, ¿ok? Porque la felicidad eres tú. Pero muchas veces las programaciones que traemos desde niños nos hace ver siempre el lado negativo de la vida, pero siempre hay un lado positivo. Entonces tú escoges ver ese lado positivo de la vida y luego cuando entras en esa vibración de gratitud, de amor, de esperanza, empiezas a ver más de eso alrededor de ti. Bueno, contigo vamos a empezar casi desde tu final de vida, vamos a ir al comienzo. ¿Qué es esto de sanar tu niño interior? Muchas personas no se dan cuenta que su niño interior de 14 años, de 10, está gobernando sus relaciones en pareja, sus finanzas, la manera como te ves, ya que el cerebro, cuando eres un niño, se programa con miles y billones de neuronas en relación a la comida, en relación a las relaciones, al dinero, a cómo te sientes como persona. Y si un niño ha tenido trauma en la niñez, esto va a reflejarse en el ser adulto. Y me di a la tarea de saber qué me estaba pasando a mí para poder entender que hay que sanar, reconectar, traer al presente a este niño, a esta niña, para que esta niña sana o este niño sano pueda ser nuestro guía y juntos caminar la vida de adulto que nos merecemos. Bueno, ¿y cómo llegaste o qué estudiaste para llegar a este conocimiento? O sea, de saber que tiene uno que sanar a su niño interior, que estoy en ese proceso. ¿Cómo hace para saber eso? O sea, ¿cómo lo decidiste y dijiste, bueno, vamos a estudiar esto y analizarlo? Definitivamente, las personas que son psicólogos, psiquiatras, coach, es porque han tenido un momento en su vida decisivo que tú dices, ¿por qué? Y para mí fue el entender que no era yo la que golpeaba o gritaba a mis niños, sino que era una programación interna, un paradigma interno que no sabía de dónde venía. Y fue hasta que tuve una regresión a la niñez que me di cuenta de los traumas que yo traía. Y ahí Mercedes, la adulta, decide, hay que cambiar, tengo que estudiar esto. Y me di a la tarea de estudiar la ciencia de la mente, estudiar la psicología de la mente, estudiar la neurociencia, estudiar el comportamiento humano para poder llegar a entenderme. Y luego, con tanta información que tenía, yo dije, tengo que enseñárselo a los hispanos aquí en Estados Unidos. Pues nosotros vivíamos en Atlanta en ese tiempo cuando yo comencé a dar clases del poder de la mente, pero luego esto se fue refinando a que me enfocara solamente en decirle a la gente, mira, si no sanas tu niño interior, podés entender de anatomía, podés entender de fisiología y de un montón de cosas, pero si tu niño interior no está allí, golpeado, con resentimientos, este niño va a salir eventualmente en tu vida privada y ni cuenta te vas a dar. Y van a venir estos ciclos una y otra vez, hasta que vas a poner atención y vas a decir, no, yo tengo que sanar mis heridas del pasado. Y ahí es donde yo me enfoco hoy en el presente. Bueno, yo estuve en una charla que tú dabas y decías algo como que la educación va cambiando, ¿no? Y nosotros venimos con la educación de nuestros abuelos, de 1800. Claro, cargar esto es difícil, ¿no? Correcto, exactamente, porque si te das cuenta, nuestros padres fueron criados por sus padres que fueron criados en 1800. Y esta información que ellos traían era bien conservativa, bien conservadora. Y te decían,
usted tiene que honrar a padre y madre, usted tiene que seguir la religión de sus padres, usted tiene que seguir la política de sus padres y usted tiene que seguir la carrera que como padre yo escojo, porque usted no sabe mejor. Entonces, ahora que estamos en los Estados Unidos, vinieron nuestros padres, bueno, no mis padres, pero ha habido una incidencia de personas que vinieron y luego esos padres tuvieron hijos, estos hijos ya tuvieron hijos. Entonces ahora estos hijos de esta generación están cuestionando a sus padres y estos padres ya nacieron aquí en Estados Unidos y entonces estos hijos cuestionan ahora a los padres. Entonces hay un despertar y dice, tú espérate, no, déjame ser yo, déjame descubrirme. Y hay un despertar tremendo. Y por eso es que ahora muchas personas se vuelven coaches, vamos más a conferencias, nos estamos educando más con la informática, porque hemos sufrido bastante en silencio. Antes, cuando alguien te decía que tenía problemas psicológicos, es que estaba loco. ¿Ok? No podías decir tú, tengo sentimientos de depresión, o estoy triste, o estoy desesperado. Entonces, hey, mira, tenés casa, tenés carro, tenés comida. Y te decían, vaya, póngase, sea feliz. Entonces creo que hemos llegado a un punto donde nos estamos cuestionando todo. Bueno, naciste en El Salvador, ¿no? ¿Cómo fue esa infancia en El Salvador? ¿Hace cuánto estás acá? ¿Y por qué te viniste acá? O sea, es una pregunta larga. Sí, claro, y te la voy a resumir. O sea, crecí en la medio de la guerra. Crecí en pobreza. Mis padres no tenían dinero, no fueron a la escuela y íbamos al mercado a trabajar de domingo a domingo. O sea, yo no tuve una niñez normal y no había una casa bonita. Lo que a mí me salvó fue la educación, porque unas monjas nos recibieron a niños que no teníamos economía, nos recibieron en esta escuela privada. Entonces tuve la mejor educación. Viendo hacia atrás, en todo momento estaba en lo que se llama Fight and Flight Response, la respuesta de irse o de pelear, porque cuando un niño no tiene en su hogar unos padres que lo escuchen o que entiendan, el niño va creando una persona. Entonces yo creé una persona de sonreír, pero yo tenía muchos problemas nerviosos, muchos, y no me di cuenta hasta que llego a Estados Unidos, pero en El Salvador en 1986 hubo un terremoto y arruinó la embajada americana. Entonces en 1989 llega una compañía de Texas a reparar esta embajada y ahí venía mi esposo. Él tenía 29 años, él era mi jefe en la embajada americana y nos conocimos, nos enamoramos y pues terminé en Estados Unidos. Llegamos aquí en 1991 a Texas y empiezo a tener bebitos, 5 hijos hermosos, que por cierto mi hijo está aquí con nosotros y eso puso mucho estrés en mí. ¿Te imaginas? Nacía cada año 10 meses nacía un bebé, cada año 5 meses. Entonces en 6 años y medio tuve 5 bebés y mi esposo era el único que trabajaba. Yo tuve que hacer homeschool. En esa época todavía no tenías la inquietud del estudio que has hecho últimamente. No, pero siempre estudiaba. Estudiaba libros cómo criar a niños. Entonces siempre fue una mujer muy educada. O sea, la lectura siempre ha estado contigo. Siempre ha estado conmigo, siempre desde que estaba en el college, en la universidad, porque yo me pagué mi propio college. Yo terminé en la universidad allá en El Salvador, me vengo para acá a tener niños, sigo estudiando, pero fue hasta que tuve mi 4.º hijo cuando algo no estaba bien en mí. Y ahí fue cuando yo me doy cuenta, yo necesito entenderme. Y fue cuando tuve una regresión a la niñez con alguien muy espiritual, un hombre muy espiritual. Y por cierto, la de Colombia, fíjate, ahora que lo veo todo, por eso es que Colombia me sigue. Y bueno, estuve en tu tierra hace unos días. Y ahí es donde yo entro en el estudio. Y fíjate que en mi árbol genealógico corre el ser autodidacta. Mi abuelo no fue a la escuela, mi abuelo de parte de madre
y él se enseñó a leer y escribir y escribía libros y entendía lo que era la astronomía y la astrología y todo. Mi abuelo era algo maravilloso. Entonces él se enseñó y yo vi eso en mi abuelo. Entonces yo me autoeduqué. Yo tengo un PhD, como digo, de la vida, un doctorado de la vida, porque a través de mis clientes alrededor del mundo me he dado cuenta de muchas cosas y los patrones que rigen la mente. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se logra, o sea, cómo se hace ese switch para lograr ese éxito? Porque es que ya das conferencias internacionalmente, ya no solo empezaste Atlanta, porque sé que empezaste acá a enseñar a muchas personas. Estuviste la semana pasada en Colombia, sé que has viajado mucho dando conferencias y conociendo. ¿Cómo se logra eso? Desde pequeñita una maestra dijo, tú eres el arquitecto de tu propio destino, piensa lo más grande que puedas. Entonces yo agarré esas palabras literalmente, yo siempre pensé en lo más grande, así fue como pude trabajar en una compañía internacional en mi país y luego ir a trabajar en la embajada americana. Entonces cuando empiezo mi carrera yo digo, no, esto tiene que llegar internacionalmente. Y fíjate que en ese tiempo agarré un servicio de teléfono que podía hablar a cualquier parte del mundo y solo pagaba un fee en aquel tiempo. Entonces me decía una gente, mire que tengo un sobrino en Perú, ¿podría hablar usted con él? Y entonces yo hablaba con ellos. Y así fue como me voy haciendo internacional, fíjate. Luego Univisión, qué hermoso, radio allá en El Paso, Texas, se abre un espacio para mí que se llamaba Hablemos con Mercedes. Y todos los jueves era un espacio inspiracional. Te estoy hablando en el 2008 y me volví radio personalidad. Y luego me dicen, tienes que venir a darnos una conferencia. Allá voy para El Paso, Texas, y luego me pasan para México. Y entonces, así es como Mercedes se vuelve internacional, porque una gente decía, ven a darnos conferencias aquí. Una persona me conoció en Argentina y esa persona me dice, tienes que venir a Argentina. Y me organiza conferencias hasta en el gobierno de Argentina, que por cierto tengo una foto con la presidenta de aquel tiempo, Cristina algo se llamaba ella. Sí, entonces tengo un selfie con ella porque estaba dando una conferencia allá en Argentina y luego en Chile, luego en Ecuador, El Salvador y muchas partes aquí en Estados Unidos. Entonces creo que vas enamorándote de tu llamado, vas entendiendo que el cerebro te hace caso, pero también vas sanando esa niña interior que pensó que no era suficiente y le vas dando otra información a esa niña. Entonces yo tuve que sanar y sigo sanando a mi niña interior porque eso es un caminar. O sea, cuando yo digo sana tu niño interior, no digo sánala un mes, 2 meses, no. Este niño, esta niña tiene que caminar contigo en el presente. Porque esta niña cuando se sana, este niño cuando se sana, cuando se conecta directamente a Dios. Dejad que los niños vengan a mí, decía el gran maestro. Pero si ese niño está sintiéndose que no es suficiente, que es tonto, que es estúpido, ¿cómo va a llegar a Dios? Pero cuando lo sanamos directamente, este niño te pasa esa información a ti. ¿Qué es confesiones de tu niño interior? Confesiones de tu niño interior es cuando tu niño te confiesa, fui abusado sexualmente, fui golpeado, mis padres se golpeaban. Cuando tu niño te va confesando y te dice, me dolió. Entonces cuando alguien te confiesa algo, tú vas, wow, y empiezas a sentir en ti el dolor que ese niño vivió, porque lo que hacemos es amortiguar ese dolor que vivimos de niños y decir, ya estoy adulto, nada que ver. Pero no te das cuenta que si tuviste un abuso sexual en tu niñez, no vas a tener unas buenas relaciones sexuales con tu pareja. Vas a tener problemas o a lo mejor lo vas a callar. Vas a vivir una vida a medias, una vida de adulto que no vas a estar satisfecho. Si tus padres tenían dinero, pero ese dinero lo llevó al divorcio, ¿cómo vas a tener una relación buena con el dinero si sabes que, mira, yo tenía una clienta que tenía problemas para progresar y era maestra de la universidad de aquí de Georgia? ¿Y qué pasaba? Para ella el dinero representaba muerte. Entonces ella inconscientemente evitaba crecer porque cuando ella era pequeña
A la edad de 10 años muere su abuelo, deja una herencia y hay muerte porque los hermanos no se ponen de acuerdo. Entonces de niña dice, el dinero te mata. Entonces de adulta no podía hacer dinero porque tenía ese paradigma. Una vez llegamos a la niña interior, le explicamos lo que pasó, ya ella ya pudo crecer en su carrera. ¿Qué consejo le das tú a las personas que nos están viendo de cómo lograr o tratar de sanar ese niño interior o qué deben hacer? Lo primero es entender que si tienes cosas repetitivas en tu vida diaria, una de las frases que yo siempre digo, pregúntate esto, cuando digas, ¿por qué lo estoy haciendo si yo sé mejor? Ahí ya es tu niña interior o tu niño interior. Esa es una frase que todos lo decimos. ¿Por qué estoy atrayendo este tipo de relaciones si yo sé mejor? Es porque tu niño interior está programado. Allí te vas a dar cuenta de que tienes que regresar a tu niño interior. Yo tengo muchos videos en YouTube, cómo hacerlo. Tengo meditaciones. Entonces te invito a que busques mi página en YouTube y ahí te vas a dar cuenta cómo reconectarte con tu niño interior, o también pueden comprar mi libro, que ahí hay varias técnicas de cómo hacerlo. Tu libro es Confesiones de un niño interior. Confesiones de tu niño interior, sí. Okay. Mercedes, muchísimas gracias por este tiempo. Oh, no, para mí es un placer, gracias a ti. De veras que sí, Andrés.